¿Qué tal, querido alumno? En esta ocasión vamos a calcular las derivadas de unas funciones. Vamos a empezar. La primera función, y igual a coseno de 3x. Vamos a buscar cuál es nuestra fórmula que nos va a ayudar. Del lado derecho coloco el formulario de las derivadas. Nos pide derivar la función coseno. Entonces aquí en este lado la derivada de la función coseno es menos seno de u es el ángulo del coseno, y se va a multiplicar por la derivada del ángulo, en este caso u. Quiere decir entonces que la derivada de coseno va a tener menos la función seno, según la fórmula. Coloco u, en este caso el valor de u son 3x, que es el ángulo. Y luego, aplicando la fórmula, coloco derivar el valor de 3x, que es u. Vuelvo a comenzar, dice menos seno de 3x, y cuando me pide derivar 3x, la derivada de 3x es 3. Reordenando la función, el orden de los factores no altera el producto. Vamos a colocar a inicio de la función el coeficiente, y entonces es menos 3 seno de 3x. Y así queda nuestra primera función. Para una segunda función tenemos y igual a seno de ax cuadrada. El valor de u es ax cuadrada. Buscamos entre las fórmulas, nos va a servir la primera. El seno de u es igual a coseno de u por la derivada de u. Entonces colocamos coseno de u, en este caso u es ax cuadrada, y vamos a multiplicar por la derivada de ax cuadrada. Aquí lo dejé indicado. La derivada de ax cuadrada es 2a, porque vamos a utilizar la fórmula de una potencia. Baja el 2 a multiplicar, aquí está el 2, multiplica la constante que está o al coeficiente que está, que es a, y disminuye una unidad en el exponente de esa potencia. Por eso nos queda 2ax multiplicada por el coseno de ax cuadrada. Nada más estamos organizando la función para que coloquemos a inicio del renglón los coeficientes, la función, lo que es lo algebraico, y terminamos con lo trigonométrico. Para la expresión 3 tenemos y igual a la cotangente de x sobre 5. Buscando la función, en este caso la que nos sirve es la 4. Cotangente de u es igual a menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u. Entonces colocamos menos cosecante cuadrada, en este caso nuestra u es x sobre 5. Por eso le coloqué cosecante cuadrada de x sobre 5, y según la fórmula vamos a derivar a multiplicar por la derivada de u, y entonces lo dejo aquí indicado. La derivada de x sobre 5 es un quinto, que es el que coloco a inicio del renglón. Entonces me queda menos un quinto cosecante cuadrada de x sobre 5. Esa sería la función 3. Seguimos con nuestra función 4. Y igual a x secante de x. Entonces lo que vamos a hacer es observar qué función es. De todas las funciones trigonométricas, de manera inmediata no me sirve ninguna, porque lo que nosotros tenemos es un producto de funciones. Tenemos dos factores. Nuestro primer factor es x y nuestro segundo factor es secante de x. Entonces como es una multiplicación, vamos a utilizar la fórmula de un producto. Aquí tengo la fórmula del producto. Cuando tenemos que derivar una multiplicación u por b, la fórmula es multiplicar u por la derivada de b más b por la derivada de u. Esta es la fórmula que voy a utilizar de principio. El valor de u es x. Coloco el primer factor. Y después la fórmula dice vas a multiplicar por la derivada del segundo factor. Por eso dejo indicado aquí la derivada de la secante, que es el segundo factor. Fórmula dice más el valor de b, que es secante de x, y lo multiplico por u'. En este caso lo dejo indicado la derivada de x. El valor de x lo transcribo idéntico y me voy a la indicación de derivada. La derivada de la secante, ahora sí utilizo mi fórmula de la
derivada de la secante es secante de u, tangente de u, derivada de u. Entonces, la derivada sería secante de x, tangente de x, derivada de x, pero la derivada de x es un 1, por eso ya nada más lo dejé aquí sin el valor, sin el coeficiente, porque es lo mismo multiplicar por 1 todo el término. Transcribí secante de x y dejé indicada la derivada de x. Como la derivada de x es 1 porque es función identidad, nada más lo escribí. En este momento, cuando ya no tenemos ninguna indicación de derivar, nada más vamos a acomodar los términos y me va a quedar x secante tangente más secante de x. Y utilicé como factor común a la secante para dejar la función factorizada. Entonces me queda secante de x y es factor de x tangente de x, y secante de x es factor de 1. Entonces aquí me quedó x tangente de x más 1 multiplicado por la secante. Para el ejercicio 5 tenemos y igual al seno cuadrado de x. Esta función también de principio no me sirven las funciones trigonométricas, sino que estoy observando que esto es una potencia, y para derivar una potencia vamos a utilizar lo que es la derivada de regla de la cadena. Aquí la tengo en esta parte de abajo. Dice derivada con respecto a x de una potencia. Esta es una función compuesta. Tengo que colocar el exponente, en este caso lo coloqué con color verde, n, por u elevado a la n-1, o sea, la potencia disminuida en una unidad, por la derivada de la base, o sea, por u'. Entonces, dice, el exponente lo dejamos aquí como coeficiente, dejo la función pero restada de una unidad, o sea, la potencia estaba elevada a la segunda, ahora nada más la dejamos a la primera potencia. Y luego dice la fórmula, vamos a multiplicar por la derivada de la base. Y la derivada de la base es seno, por eso lo dejé aquí nada más indicado. Y entonces la derivada de seno, ahora sí, es coseno de u por la derivada de u. Y me queda ya ordenado 2 seno de x, la derivada de seno es coseno de x. Y queda nuestra función derivada. Para el ejercicio 6 tenemos y igual a seno de x menos coseno de x. Esta es una función en donde estamos sumando dos términos, dos funciones trigonométricas. En el segundo caso es negativa. La segunda función es negativa. Entonces tengo que derivar la primera función que es seno, la derivada de seno, perdón, y restarle la derivada de coseno. Entonces, así lo dejo indicado. Dice la derivada de la función seno menos la derivada de la función coseno. Y la derivada de la función seno va a ser calculada con la primera fórmula. Es coseno de u por la derivada de u, coseno de x por la derivada de x, menos lo que dice la fórmula, y la derivada de coseno es menos seno de u derivada de u. Este signo que estoy colocando entre paréntesis es importante que se coloque así porque aquí se están multiplicando los dos signos. Y entonces, menos, que dice la fórmula, seno de u, que es seno de u, por la derivada de u, nada más lo dejé indicado. Vuelvo a recorrer la función para quitar las indicaciones de derivada. La derivada de x es 1, la derivada de x es 1, que es función identidad, nada más quedarían multiplicadas por 1. Aplico ley de signos para quitar este paréntesis, menos por menos da más, y nos queda la función derivada. Para el ejercicio 7 nosotros tenemos una función en donde estamos observando que es un producto. Y el producto de funciones, aquí coloqué la fórmula que se calcula como la primera función, que es u multiplicada por la derivada del segundo factor, más el segundo factor multiplicado por la derivada de la primera función, en este caso de u. Entonces así vamos a dejar aplicando esta fórmula. Es el primer factor, que es la secante, indico la derivada de la segunda función. Fórmula dice más la segunda función, indico la derivada de la primera función. Y entonces vuelvo a recorrer la función de izquierda a derecha y quito las indicaciones de derivada. La derivada de tangente se calcula con la secante cuadrada de u por la derivada de u.
Por eso coloco secante de u por la derivada de x, en este caso, que es su u, la u propia de la tangente, más, y me coloco para calcular la derivada de la secante. La derivada de la secante es secante tangente, secante de u, derivada de u. Por eso coloco tangente de u, secante, perdón, esta tangente es la que estaba aquí, secante de u, tangente de u. En este caso, secante de x, tangente de x, de x. Todo esto de aquí es a partir de la fórmula que está acá abajo. Es secante, tangente, derivada de u. Secante u, tangente u, derivada de u. Y quito otra vez la indicación de la derivada de x, que es 1. Es como si tuviéramos aquí el 1 y tuviéramos aquí el 1 para esta derivada. Y entonces multiplicamos secante por secante cuadrada, te queda secante cúbica de x. Tangente por tangente, tangente cuadrada por la secante de x. Aquí podríamos hacer una factorización para colocarlo como con secante de x como factor de ambos términos. Pero también podemos dejar así, según lo que nos estén pidiendo. Para el ejercicio número 8, nosotros tenemos 5 cosecante cúbica de x cuarta. De manera inmediata no podemos utilizar una trigonométrica porque la función principal nos dice que es una constante multiplicada por una función. Y la función es una potencia. Y la potencia es una función compuesta. Entonces vamos a utilizar la fórmula de regla de la cadena. Dice, vas a colocar el exponente que es n, la potencia disminuida en una unidad derivada de la base. Entonces, el 5 es la constante que está de toda la función y vamos a derivar, utilizando regla de la cadena, la fórmula de la función de cosecante cúbica. Este 3 es el exponente que baja como aquí, a inicio del renglón, a multiplicar a toda la función. La función cúbica disminuida en una unidad te queda como cuadrática y dejo indicada la derivada de la base, que es la u', que es la que tengo aquí. 5 por 3 son 15, cosecante cuadrada de x cuarta. La derivada de la cosecante está acá, que es menos cosecante cotangente derivada de u. Menos cosecante de x cuarta, cotangente de x cuarta, derivada de x cuarta. Transcribo y ordeno. El menos lo coloco a inicio del renglón porque está multiplicando a todos los términos y como es un producto, entonces coloco el negativo al inicio del renglón. Menos 15 cosecante de cuadrada de x cuarta, cosecante de x cuarta, cotangente de x cuarta y me voy a derivar x cuarta. Utilizando la regla de potencia nos queda 4 porque baja a inicio de renglón y deja la potencia pero restada en una unidad en su exponente. Ya nada más vamos a ordenar. 4x cúbica por 15 nos queda menos 60x cúbica por menos 15. Y cosecante por cuadrada por cosecante, cosecante cúbica de x, de x cuarta, cotangente de x cuarta. Y queda nuestra función terminada. Y por último vamos a hacer el ejercicio 9. Una constante multiplicada por una potencia. En este caso la potencia es una función trigonométrica, en este caso es coseno. Vamos a utilizar regla de la cadena, es el 2, que es la constante, multiplica el exponente de la función, de la potencia, perdón, que es 4, disminuye una unidad en el exponente de esta potencia, como era la cuarta, queda al cubo, y indico la derivada de la base, que sería como esta u'. 4 por 2 son 8, lo coloco ahí, coseno cúbico de menos x cuadrada. Cuando derivamos coseno, vemos que es menos seno de u por la derivada de u, menos, entre paréntesis porque está multiplicando a todo el término, seno de e menos x cuadrada, que es el valor del ángulo del coseno, e indico la derivada de menos x cuadrada. Y la derivada de menos x cuadrada es menos 2x. Entonces,